Texan Global School. Puntos y rectas notables del triángulo. Los triángulos tienen rectas que pueden formar puntos de intersección, los cuales se analizan en esta clase. Las rectas incluyen a la mediana, mediatriz, bisectriz y altura. La mediana es un segmento de recta con origen en el vértice de un triángulo, hacia el punto medio de su lado opuesto. Veamos un ejemplo. Sea un triángulo equilátero. Trazaremos alguna de sus tres medianas. Basándonos en la definición. La mediana inicia en alguno de los vértices del triángulo. Seleccionamos el vértice superior. Y como la recta debe llegar al punto medio del lado opuesto, el cual no es otra cosa más que el punto que divide un lado en dos partes iguales. Unimos los puntos obteniendo así la mediana. Repetiremos el proceso pero ahora con este otro triángulo isósceles. Seleccionamos otro vértice e identificamos el punto medio de su lado opuesto. Y al unir los dos puntos obtenemos la mediana. En este otro ejemplo, trazaremos la mediana del siguiente triángulo escaleno. Seleccionamos el vértice superior e identificamos el punto medio a su lado opuesto. Y así trazamos una recta desde el vértice hacia el punto medio llamada mediana. Ahora, si trazamos las tres medianas de cualquier triángulo, obtendremos un punto de intersección llamado baricentro, también llamado centroide o centro de masa. Utilizando el primer ejemplo, trazaremos las tres medianas partiendo de cada uno de los vértices del triángulo hacia los puntos medios de sus lados opuestos. La intersección de las tres medianas es el baricentro. Este punto del triángulo está a 2/3 de distancia del vértice al punto medio de los lados. Esto quiere decir que en este caso, en cualquier mediana, la distancia del vértice al baricentro es el doble de la distancia del baricentro al punto medio. La mediatriz es una recta perpendicular al lado de un triángulo, en su punto medio. Sea un triángulo equilátero. Trazaremos alguna de sus tres mediatrices. Basándonos en la definición. La mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio de un lado del triángulo. Esto quiere decir que el lado y la mediatriz deben formar un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Así, podemos ver la mediatriz trazada. Una sugerencia para trazar las rectas perpendiculares es utilizar las escuadras o reglas. Se colocan de forma perpendicular y se traza la recta. Repetiremos el proceso pero ahora con este otro triángulo isósceles. Seleccionamos otro lado e identificamos el punto medio. Y trazamos la mediatriz de forma perpendicular. En este otro ejemplo, trazaremos la mediatriz del siguiente triángulo escaleno. Seleccionamos el lado e identificamos el punto medio. Y trazamos la mediatriz perpendicularmente. Ahora, si trazamos las tres mediatrices de cualquier triángulo, obtendremos un punto de intersección llamado circuncentro. Utilizando el primer ejemplo, trazaremos las tres mediatrices partiendo de cada uno de los lados del triángulo en sus puntos medios. La intersección de las tres mediatrices es el circuncentro. De manera específica, el circuncentro es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo como se muestra. La bisectriz es un segmento de recta con origen en el vértice de un ángulo, y que divide ese ángulo en dos iguales. Sea un triángulo equilátero. Trazaremos alguna de sus tres bisectrices. Basándonos en la definición. La bisectriz inicia en el vértice y parte el ángulo en dos iguales. Seleccionando el vértice superior, sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus ángulos iguales. Cada uno mide 60 grados. Por lo tanto, la bisectriz cortará el ángulo en dos de 30 grados. Pueden utilizar el transportador para medir el ángulo y trazar la bisectriz a la mitad del ángulo. Utilizando compás. Primero colocamos el compás en el vértice como centro de la circunferencia o de un arco para que toque dos lados del triángulo. En cada intersección volvemos a colocar el transportador y trazamos una intersección generando un punto. Con este punto y el vértice, se puede trazar la bisectriz. Repetiremos el proceso pero ahora con este otro triángulo isósceles. Seleccionamos otro vértice, medimos el ángulo y trazamos la bisectriz cortando el ángulo en dos iguales. En este caso, el ángulo alfa representa el valor del ángulo partido en dos.
En este otro triángulo escaleno, seleccionamos el vértice superior. Y trazamos la bisectriz, de tal forma que corte el ángulo en dos iguales. El ángulo beta representa el valor del ángulo partido en dos. Por otro lado, la intersección de las tres bisectrices es el incentro. Utilizando el primer ejemplo, trazaremos las tres bisectrices partiendo de cada uno de los vértices del triángulo. Podemos ver entonces que la intersección de las tres bisectrices se da en el punto llamado incentro. El incentro es el centro de una circunferencia inscrita al triángulo como se muestra. Finalmente, la altura es un segmento de recta con origen en el vértice de un triángulo, y es perpendicular al lado opuesto. Sea un triángulo equilátero. Trazaremos alguna de sus tres alturas. Basándonos en la definición. La altura comienza en el vértice y es perpendicular al lado opuesto del triángulo. Así, podemos ver la altura trazada. Igualmente, sugerimos el uso de escuadras o reglas para trazar la recta perpendicular con el ángulo de 90 grados. Repetiremos el proceso pero ahora con este otro triángulo isósceles. Seleccionamos otro vértice e identificamos el lado opuesto. Para así trazar la altura de forma perpendicular. En este otro ejemplo, trazaremos la altura del siguiente triángulo escaleno. Seleccionamos el vértice, en este caso el superior, e identificamos el lado opuesto. Prolongamos el lado opuesto. Y trazamos la altura perpendicularmente. Cabe resaltar que, en este caso, la altura queda fuera del triángulo. Ahora, si trazamos las tres alturas de cualquier triángulo, obtendremos un punto de intersección llamado ortocentro. Utilizando el primer ejemplo, trazaremos las tres alturas partiendo de cada uno de los vértices hacia sus lados opuestos. La intersección de las tres alturas es el ortocentro. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com